Hola. Estamos aquí haciendo un video muy improvisado porque tuvimos que cambiar de locación porque esto es muy de emergencia. ¿Por qué, amigas, de emergencia? Porque parece que pasa algo con las Brindy. Sí, porque Pero te vamos a hacer un salud. Ay. ¡Salud! Esto es como una Jugo de maracuyá. de maracuyá. De maracuyá, igual le tomamos un poco porque estábamos tan impactadas con la noticia que tuvimos que tomar un poco. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es la noticia? Bueno, igual ya pasó hace un par de días, por eso tuve que hacer esto improvisado. Pero resulta que las Idol Factory subió un comunicado que las Flynn Becky habían dejado su contrato con Idol Factory. Entonces ya no iban a seguir más con ellos. Entonces, la noticia está muy bien. Todos no sabíamos qué iba a pasar, si iban a seguir haciendo su serie o no. Igual tienen 2 series todavía con ellos. Pero no sabíamos qué iba a pasar. Y yo te estoy contando esta historia a ti porque fue algo impactante. Yo me estoy enterando ahora. Recién, después de una semana que le estoy contando, porque recién se está enterando de esa situación. Entonces, Idol Factory subió un comunicado que te lo voy a mostrar. A ver. Tú con tu mucho inglés puedes leer este comunicado. ¿Todo? No, pues es cortito. Ustedes lo van a leer, pero yo creo que ya lo han visto mucho. Qué buen comunicado. El anuncio de fin de contrato para Flynn Sarocha Shankima y Becky Rebeca Patricia Armstrong. Y fueron las dos juntas al mismo tiempo. Eso es una cosa increíble. Porque podía haber sido una y la otra no. Pero fueron las dos al mismo tiempo. Ah, como a él le terminaba la Becky, no a la Flynn. Pero ellos hicieron las dos al mismo tiempo y yo creo que se pusieron de acuerdo. Obvio que se pusieron de acuerdo. Entró toda la especulación de que si se pusieron de acuerdo o no. Quedó la embarrada en todas las redes sociales porque dijeron, no, ¿qué pasó? ¿Se separaron o no se separaron? Nadie sabe todavía. Y ellas repostearon al mismo tiempo a la que subió Idol Factory, como al minuto, al mismo tiempo en su Instagram y su ex, este comunicado. Y dijimos, ya, ¿qué pasó? No van a estar nunca más juntas, no vamos a tener serie. ¿Qué pasó con 4 elementos? Con Cranium. Y Cranium todavía no la graban, que es de Idol Factory, uno no sabía qué iba a pasar. Imagínate que vimos ese piloto de la momia y ahora no vamos a ver la serie. Esto sería una cuestión terrible. Entonces, esto fue tipín acá en Chile, 1 de la mañana. Una cosa que nadie se espera. Entonces, a los minutos que pasó esto, ¿ya? La Flynn subió a su Instagram y a su ex esta publicación. Solenn Entertainment. Oh. Y se ve estupenda por lo demás. Dije, oh my God, mira esa foto, Dios mío. Qué increíble. Ya, pero la subió ella nomás, entonces todo el mundo decía, ¿y qué pasó con la Becky? O sea, bueno, a ver qué proyecto la Becky se quedó sin pega. ¿Qué van a hacer y todo? Y ella subiendo publicación y toda la cuestión, ay, ahora voy a estar sola y todo diciendo, especulando como Dora en las redes sociales. Oh, ¿y qué va a hacer la Becky? Y no hablaba nunca. La como Dora, porque la Free lo subió al tiro y la Becky no. No, la Becky no subió nada, entonces todas decían especulaciones, tipo 1:30 de la mañana hasta las 3 de la mañana, acá en hora de Chile, diciendo, oye, pero no, es que va a estar, obvio que van a estar en conjunto, una empresa, las dos juntas, no sé qué, la cuestión. Nada, no decía nada, 3:30 de la mañana, todavía nada. Y ahí la ansiedad, la sopiclona, el que te separe, toda la cuestión, tomándonos toda la cuestión porque era mucha ansiedad que no sabíamos qué pasaba. Entonces diciendo, no, se va a acabar toda esta cuestión que vamos a hacer. Ya no va a haber fan meet aquí en Chile, ya todas las votaciones que teníamos hecho, las donaciones, no iba a pasar. Y tipo 3:30, tirado para las 4, de repente la Becky sube una... ¿Y por qué se demoró tanto la Becky? Porque yo creo que se pusieron de acuerdo. Como que ya vamos a repostear juntas todo, que ya no vamos a seguir y que vamos a estar, pero de a poco como que yo te voy a dar primero a ti y después yo. Y después la Becky sube, después de mucho rato, por supuesto, esta publicación que dice Becky Entertainment. Oh, tampoco pensó mucho el nombre. No, es de hecho todo era pues como, bueno, se demoró caleta a empezar el nombre. Por eso se demoró Dora en... Y más encima cachamos que se había cortado el pelo.
Sí, po. Es como un nuevo comienzo, ¿cachai? Cuando uno termina algo, como que tiene que empezar de nuevo y te cortas el Un pelo. cambio. Yo nunca lo he hecho, pero hay gente que lo hace, como el cambio. Y ahí dijimos, ya, no van a estar juntas a la misma empresa, estaban separadas. Y ahí se empezó la investigación, como, no, en las empresas no se sigue ninguna. Ella no sigue a la Frin en su empresa y la Frin no la sigue a ella. Ah, ¿tuviste un psicopateo? Obvio, aquí hay mucho psicopateo, sacando mucho la cuenta. Después la Becky empezó a eliminar gente del Instagram, manda la de Idol Factor, la otra borró fotos. Bueno, una cuestión ¿qué hora impresionante. Una teleserie. Entonces se borraron. ¿Una teleserie? Sí, borraron cuentas, borraron cosas. Y dijimos, ya, nada que hacer. Ya después como que nos dimos, como dijimos, ya, bueno, igual tienen que hacer cosas, porque igual Idol Factory dijo, ya, no tenemos el contrato con ella directo, pero igual tenemos cosas pendientes, que es el De 4 elementos Cranium. y Cranium, que lo van a empezar a grabar, El de la momia. y en el fondo como que ellas van a hacer sus agendas por separado. Como que ellas se van a manejar solas, y si tienen algo en conjunto se pondrán de acuerdo, no sé. Pero en ese momento todo... ¿Y por qué habrá pasado eso? ¿Cuál habrá sido No, el porque la quiebre? explotaron mucho. Yo creo que la explotaron mucho en Idol Factory. O sea, como que todo el mundo quería que no estuvieran más en Idol Factory porque la sacaban la mugre. O sea, ni descansaban en los aviones. 28 horas de vuelo, después llegaban 2 horas a Tailandia y después se tenían que devolver a París. Bueno, así. Entonces, como que igual era mucho la explotación. Y nadie quería que estuviera con Idol Factory, pero cuando Idol Factory dijo ya no están más, fue como, ¡ay, se separaron! Yo no me voy a juntar con ninguno proyecto. Oye, ¿y esa pulsera? Uy, verdad. Ah, es que no les conté que esta fue mi pulsera porque fuimos al Fan Meet en Perú. No hemos hablado nada de Fan Meet de Perú. Ah, no, después de Perú no. No, pues no hablamos nada. ¡Ah! Entonces estamos con, wow, 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 esta es mi pulsera y me gané, no me gané. Este es mi póster de Perú. A ver. Love Spreads en Lima. En Lima. Y se Así te que, lo dieron ahí. sí, con mi entrada. Con mi entrada de Perú. ¿Y esta, Muy esta premium. pulsera de dónde salió? Esta pulsera la compré a las chiquillas de Perú a través del fan club de Chile. De Chile. Así que ahí fui a... Wow, 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 wow. Y obvio que tenía mi pulsera. Mi ¿Y pulsera esa final cómo te la Super sacaste? ¿La cortaste? No la corté. Mira, si tiene una... ¿Cómo te la sacaste entonces? Le hice una operación, mega operación para no cortarla, mira, ¿viste? Ahí está. ¿No la corté? Super Golden, Frimbeck. Así que no la corté. Iba a poner el póster ahí atrás, pero no alcanzamos. Y esta me pasaron las chiquillas del fan club de Perú cuando al final para la foto, para que uno ponga así, van a sacar la foto así, ¿Qué? Perú. Today Perú, bitch strong. Así que ahí bien, ¿viste? Esa se la pasaron para después para la foto. Para la foto final. Pero antes nos pasaron este instructivo de que teníamos que poner en nuestro celular como un papelito, que a mí me tocó el rojo. Aquí no está porque lo puse en mi celular ese día. Y se armaba la bandera de Perú con los celulares. Y quedó súper lindo. Acá había un papelito que Entonces, tú lo sacabas y lo ponías ahí en tu cámara, en tu linterna. En mi linterna, y aparecía, y cada uno le tocaban diferentes colores, y así quedó la foto de Perú. ¡Oh, que quedó linda la foto de Perú! ¡Oh, qué linda! Quedó muy impresionante. ¿Ves? Oh, se nos prendió la televisión. En caso que te toque color blanco, solo prende el flash de tu celular. Que fome, menos mal que te tocó. Menos mal que me tocó rojo. Ahora estamos todos en asco porque no sabemos qué va a pasar con la Frim Becky. Y necesitamos que vengan a Chile. Yo necesito. Ya fui a Perú, pero igual hay muchas niñas que no fueron o... ¿Quieres que vuelvan a venir? ¡Obvio, a Chile! ¿Cómo no va a Pero venir? si ya las viste recién. Pero en Perú. No es lo mismo, porque quiero hacer la bandera chilena con el flash, no la peruana. ¿Cómo es ser la estrella? No importa, bueno, vamos a lograr hacerlo porque ahora estoy en el fan club oficial de Chile. No, Perú. Por fin me aceptaron. En el fan club oficial y eres la presidenta. No sé la presidenta. Porque las chicas quieren muchas pilas, yo creo que me odian un poco. Debo decirle. Así que supuestamente tengo que ir a una junta ahora para que quiero que me quieran, ¿cachai? Porque no me quieren tanto. Pero bueno, espero que me quieran esta vez. Y estamos todos ahí haciendo así, por favor, que hagan un fan acá en Chile y que no se separen la Frim Becky ya, porque no suben ni una cuestión por fuera a París. Una fue por Chanel y la otra por Valentino. Causaron furor. Al Fashion Week. Al Fashion Week. Cada una y fueron
FOB. 500. Tú no sabes qué es eso, pero son los 500 influencers de la moda en el mundo. Y tuvo que salir el dueño porque afuera los fans tenían la escoba y solo fueron por ella en Francia. ¿De dónde? ¿De Tailandia? No, de Francia, los fans de Francia. Ah, Entonces tuvo que salir con ellas dos, como con nadie más tuvo que salir porque si no iba a quedar la escoba. Y después quedó la patada porque un griterío. Mira, ahí tengo un video que le robé a las chiquillas del fan club de Francia, porque se los de pediste Europa, de prestado. Europa. Oh, qué bueno video. Oh, video bueno. Que Y- pediste prestado. Lo pedí prestado. Y el otro video que pedí prestado fue con una cosa que hizo la Becky que fue increíble. Que estaba en el desfile de Chanel, ¿Ya? ¿ya? Y estaban las fans también así como de puta, no sé de qué hora, de las 10 de la mañana y eran como las 9 de la noche. Y ella salió del evento, como por así, por el lado del frente, y las minas estaban en el otro lado, o las fans estaban en el otro lado. Y ella se dio cuenta y lo que hizo fue se dio la vuelta con la Habana así, se devolvió, hizo una vuelta nu Sí. y se bajó a firmar autógrafos a cada No, una de las fans. es muy buena. Mira, ese video está súper bueno. Mira. Can you sign the banner? Please. What amazing idol you are. We are like, Oh, qué ¿Viste que bueno. bacán la Becky? Es súper bacán. Yo encontré que lo hizo en la raja porque ella es como súper, con sus fans, es muy bacán. Bueno, es que los fans son las que... Las que hacen todo, po. Cuando llegó al aeropuerto igual, a todas le firmó autógrafo, la Flint saludó así nomás, porque venía con otros de Valentino, no venía sola, entonces como que fue como, ¡ah! Pero igual tuvo... Cuéntate algo más del concierto, po. Ay, es que no sé qué contar, es que fue tan emocionante porque estuve ahí y vi a la Becky ahí al lado, aquí, ¿Y así te como... sacaste una foto? Así como al lado, así como la Pame, pero me dijo, ¡ay! Y yo así como... Fue terrible que yo así como... Y mi primera foto fue del terror. Nunca ver, la voy a veámosla. publicar. No la voy a publicar. ¡Ay, la foto buena! No se la voy a publicar. ¿Y la otra? La otra sí, porque ya caché más, entonces ahí la publiqué. Bueno, veamos la otra foto. ¡Ay, esa foto sí qué que fue... buena la foto. Eso sí estuvo bacán. ¿Pero por qué estáis sola? ¿No era con otra persona? No, que estaba con otra niña que justo resultó ser también chilena, pero la edité. La borré. Bueno, no, mi amigo personal, Camilo, me la editó y me dejó a mí sola. Pero había otra persona más, pero no importa, pasa pena. Así que ahí y después hice el hi, que ese también estuvo entretenido. ¿Por qué? Porque yo, bueno, aparte de grabar la IADC, que toda la cuestión, y de que grité mucho, que es un poco disfónico. Y cuando tenemos que hacer el hi-bye, yo tenía una frase en tailandés, lista para decirle. Lista, así como increíble. A así ver, como, dila. es que ya se me olvidó. Pero era como tira, todo eso pues como las amo. Vengan a Chile, bueno pues. No, y pasé y no puedo decirle eso, amiga. Me salió todos los chilenos que tenían en el interior. A ver, veamos qué le dijiste. chao, mijitas ricas. Chao, muchachos. No, ¿cómo le Que no le podía no decir mi hijita eso? rica porque no lo pude evitar. Me salió Ella todo. entendiendo cero. No, nunca cacharon que les dije mi hijita rica, pero bueno, no importa. No te pudiste controlar. No lo pude contener. Así que, bueno, y mi amiga me estaba esperando afuera, obvio. Porque me fue a dejar a esa fila eterna. Porque no pude entrar, porque no conseguimos más entrar. No. Estaban pero- agotadas. y aparte Estuvo porque- entretenida la ella, pero... Sí, Alma. comiste mucho ceviche, comiste mucha comida rica, tomamos muchas pilseners. Que igual estaba buena la pizza. Bueno, pisco sour yo me Pisco tomé sour. agua. Oye, Pero- lo estoy sacando todo el pegamento. No me, Ya, perdón. No Guarda me- esto porque estoy pegada. no me arruines mi recuerdo, que lo voy a Por tener eso para tienes, siempre. tienes que hacerte tu altar. Sí, es que si pudiera hacérmelo acá en mi casa lo haría, pero ¿No me te dejan. dejan? No me dejan hacérmelo acá en mi casa.
llegamos a resfriar allá y después justo la Becky se resfrió allá en Tailandia. No sé si nosotros le pegamos el resfrío y él me lo Tenemos la pegó a mí. cepa de la Becky. Sí, no sé qué pasa. Pero bueno, así que estamos a la espera de ver qué va a pasar con... Espero que no se separen y que vengan a Chile, por favor. Porque si no, el fan club de acá de Chile, claro, yo estoy en ese fan club, vamos a sufrir mucho. Si no vienen. Vas a llorar mucho. Sí, voy a llorar mucho. Porque estamos... Bueno, así que espero que no se separen la gente. No voy a sufrir. Van a tener que aguantar mucho si se separan. Sí, es verdad. Pero no creo, ¿por qué se van a separar? Bueno, espero que no. Solamente que cada una quiso emprender nomás. Po. Ujú. Sí. Bueno, ya. ¡Salud! Ah, no, sorry, no, ¿cómo era chao? ¿Ah? ¿Cómo era chao? Sorry. Sorry, Javi, ¿cómo aprendí tailandés? Chop, dick. Salud. Así que, adiós, bye bye, salud. Au revoir, Se me olvidaron todos los sorry, nombres. auf Wiedersehen. Ya, y suscríbanse. Adiós.